Perdón, senador, con todo gusto lo invito otro día a hablar sobre estos otros temas, pero ahora estamos hablando de Venezuela, se nos está acabando el tiempo para el programa de hoy. Entonces, senador, por favor, no insulte mi inteligencia. Usted acaba de hablar de un bloqueo económico a Venezuela. Nada más yo no estoy insultando ni tu inteligencia ni nada. Tenemos puntos de vista diferentes y tú quieres orillarme a que diga cosas que son una forma superficial. No, no. El presidente del Senado de México, el senador oficialista Gerardo Fernández Noroña. Señor presidente del Senado, muchas gracias por estar con nosotros. Senador, bueno, ya se aprobó la reforma judicial, que el gobierno y usted apoyaron, pero bueno, como usted sabe, hay grandes temores de sectores empresariales y embajadores de países claves para México, como Estados Unidos y Canadá, que dicen que esta reforma judicial va a ser una amenaza a la democracia, porque el presidente y la presidenta electa van a tener poderes absolutos. ¿Cuál es su respuesta a estos temores? Pues que son absurdos, que es una descalificación permanente que se ha hecho a nuestra decisión. Por primera vez en el mundo, un país, México, va a elegir a todas las personas juzgadoras por el voto universal, secreto y directo, pero nosotros no tenemos el 100% de los votos, la oposición tuvo 16 millones de votos. Norma Piña, la ministra presidente de la actual Suprema Corte, podría ser elegida nuevamente para estar en la Corte con ese número de votos. La gente que va a ir al Poder Judicial, todo el Poder Judicial tiene pase directo. El Poder Judicial mismo en México puede presentar una tercera parte de las candidaturas, además del pase directo de todas las personas juzgadoras actuales. Si nuestra presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, no hubiese hecho ninguna reforma al Poder Judicial, en este sexenio tendríamos 9 de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia, que es la máxima instancia del Poder Judicial en México. Bueno, senador, pero ¿qué le responde a usted a quienes dicen que el proceso en que se hizo esta reforma judicial no fue constitucional? Porque, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral, donde ustedes en el gobierno tienen mayoría, le dio al partido de gobierno y sus aliados el 73% de las bancas en la Cámara de Diputados, cuando ganaron apenas ni siquiera el 60% de los votos. O sea, y los críticos dicen también que las listas de jueces en estas elecciones de jueces la van a hacer ustedes. ¿Qué responde a estas acusaciones? Que no me estás oyendo, primero diría que es inexacto. Si nosotros viviésemos en el sistema electoral de Estados Unidos, tendríamos el 93% de los senadores porque ganamos 30 de los 32 estados de la República, las fórmulas de mayoría, y tendríamos el 83% de la Cámara de Diputados porque ganamos 255 de 300 diputaciones de mayoría. Entonces, ese argumento falaz de que no tuvimos los votos suficientes, tuvimos más que suficientes. Es una reforma muy positiva que va a traer certidumbre jurídica y un Estado de Derecho serio y sólido en México. Y lo único que han hecho es estar descalificando esta reforma, que ciertamente es una revolución, porque como lo dije al principio y lo reitero, vamos a ser el primer país del mundo que elija a todas las personas juzgadoras. Estados Unidos elige, creo que en 43 estados de la Unión Americana. Pepe, perdón, senador, permítame corregirlo. Yo vivo en Estados Unidos. Solo los jueces estatales y locales de menor instancia son electos por voto popular. Ningún juez federal, ni muchísimo menos los jueces de la Corte Suprema, son electos por voto popular. No, ningún juez de menor instancia, 43 estados de la Unión Americana eligen a sus jueces. Muy pocos, muy pocos. Tú puedes decir de menor instancia, son jueces locales, no de menor instancia. Y el presidente de Estados Unidos propone a los ministros de la Corte y el Senado los ratifica. O sea, es una decisión política, no es una decisión jurídica, no es una decisión de las mejores perfiles ni las mejores personas. Bueno, senador, miremos para adelante. ¿Qué posibilidad hay de que esta reforma judicial sea atenuada o moderada con leyes secundarias? Ninguna. Ok, entonces, ¿qué le responde usted entonces a quienes dicen que esto es una irresponsabilidad total del gobierno, el desechar los temores de los inversionistas? Pues esos temores no tienen razón. Pero senador,
Usted puede pensar así, tiene todo el derecho del mundo, pero ¿qué le responde al inversionista que le preguntaría a usted, senador Fernández Noroña, usted como inversionista, ¿pondría su dinero en un país donde no puede apelar decisiones de un gobierno ante un sistema judicial independiente? O sea, ¿usted invertiría en un país en que le pueden expropiar su empresa como en Venezuela? Primero, no tiene nada que ver nuestra modificación con Venezuela. En Venezuela no se eligen las personas juzgadoras. Y lo que están diciendo son mentiras. Yo los invitaría a leer la reforma al Poder Judicial y yo les invitaría a decirme por qué defienden a un sistema judicial corrompido. Yo no digo que los jueces en México sean corruptos, digo que el Poder Judicial es corrompido y que por supuesto hay jueces corruptos. Senador, el hecho concreto, concretísimo, es que las agencias calificadoras de riesgo, que son los datos que miran los inversionistas como Moody's y otras, dicen que esto podría generar una enorme pérdida de confianza de los inversionistas. El diario Wall Street Journal, el diario que leen los empresarios, estimó que las empresas multinacionales podrían congelar inversiones por 35.000 millones de dólares que tenían pensado invertir en México y que otras estarían pensando en irse del país. Entonces, déjeme terminar la pregunta, senador. Ese dinero es dinero que dejaría de ir a México para crear empleos y reducir la pobreza. ¿A usted no le preocupa eso? A ver, primero, lo que tú dices son especulación y presiones económicas que ha habido en contra de nuestro país para detener la reforma al Poder Judicial, que es una decisión soberana. En México manda el pueblo de México y nadie más. Segundo, atacaron la moneda, pero en serio. Estaba como en 17 pesos por dólar y lo llevaron a 20 o poquito más de 20 pesos por dólar. Ya que aprobamos la reforma, ya está otra vez en 19. Yo no creo que se vayan a ir a ningún lado porque México es el principal socio comercial de Estados Unidos. 90% de nuestra economía está ligada a la economía de Estados Unidos y Canadá. No creo que se vayan a ir a Suecia, no creo que se vayan a ir a China, no creo que se vayan a ir a ningún otro lugar. Presidente del Senado de México, si me permite cambiar el tema rápidamente en los minutos que nos quedan. El Congreso de España hace pocos días aprobó una resolución pidiéndole al gobierno de España que reconozca al candidato opositor venezolano Edmundo González Urrutia como ganador de las recientes elecciones del 28 de julio en Venezuela. ¿Hay alguna posibilidad de que el Congreso, el Senado de México haga algo parecido? Ninguna, somos muy respetuosos de las decisiones de los pueblos del mundo. Ahí hay un órgano electoral, hay un tribunal electoral, el candidato opositor. Perdón, senador. ¿En dónde hay un órgano electoral creíble? ¿En Venezuela? Sí, el candidato opositor no presentó ni una sola, no se presentó al Tribunal Supremo, pero más allá de tener... Perdón, senador. El gobierno de Venezuela dice que ganó las elecciones, pero no mostró ningún acta de la votación. La oposición mostró copia de más del 80% de las actas de votación que prueban que el candidato opositor arrasó. Bueno, a ver, yo no soy el órgano electoral ni tú tampoco. En la noche en Venezuela, el órgano electoral mostró como el 90% de las actas y de los resultados. No voy a entrar aquí a defender el sistema electoral venezolano que en su momento Carter dijo que era de los mejores del mundo, porque es el voto electrónico y el voto físico. Yo lo único que digo es que nosotros no vamos a entrometernos ni en Venezuela, ni en Estados Unidos, ni en ningún lugar. O sea, son instancias internas de cada nación y seremos respetuosos. O sea, usted como presidente del Senado de México, ¿no le preocupa que el gobierno de Venezuela hasta el día de hoy se haya proclamado ganador de las elecciones, pero no haya mostrado una sola prueba? ¿O que anteriormente haya proscrito a la candidata que ganó las primarias opositoras, a María Corina Machado, y después proscribió a su reemplazante, Corina Lloris? O sea, para usted no son hechos preocupantes. Esa es tu opinión, yo no la comparto. Esa es tu opinión. Hay una campaña permanente de acoso, de bloqueo económico, de saqueo a Venezuela y a Cuba, por ejemplo. Y en Bolivia validaron la OEA y el gobierno de Estados Unidos un golpe de Estado en contra del presidente legítimo que era Evo Morales. Y en Perú se validó un golpe de Estado contra el presidente Pedro Castillo. Pero, senador, otro día discutimos de ese tema más a fondo. No me dejas hablar mucho, me interrumpes, pero digo. No, senador. Le dejé dar todas sus respuestas. Déjeme hacerle la pregunta de fondo. Si estos regímenes como el de Venezuela y de Cuba son tan buenos y tan populares como usted dice, ¿por qué no permiten elecciones libres? ¿Por qué no permiten observadores extranjeros?
¿Por qué no permiten partidos opositores? ¿Por qué no permiten libertad de prensa? O sea, si son tan populares y tan valientes y tan queridos por sus pueblos, ¿por qué no se someten a elecciones limpias para que el pueblo pueda escoger? Bueno, Cuba tiene más de 60 años de bloqueo económico. ¿Qué se le perdió a Estados Unidos ahí? Debería respetar la decisión del pueblo de Cuba para que puedan hacer las elecciones como a ti te gusten o como decida el pueblo cubano. En el caso de Venezuela también ya trae un bloqueo económico, pero yo vuelvo. Perdón, senador, con todo gusto lo invito otro día a hablar sobre estos otros temas, pero ahora estamos hablando de Venezuela, se nos está acabando el tiempo para el programa de hoy. Entonces, senador, por favor, no insulte mi inteligencia. Usted acaba de hablar de un bloqueo económico a Venezuela, pero las medidas económicas de Estados Unidos contra Venezuela se tomaron en el 2019. Maduro empezó su gobierno en el 2013, empezó a reprimir a la oposición en el 2013, 6 años antes, y más de 50 países lo denunciaron por reelegirse fraudulentamente en el 2018. Nada más yo no estoy insultando ni tu inteligencia ni nada. Tenemos puntos de vista diferentes y tú quieres orillarme a que diga cosas que son una forma superficial. No, senador. Yo solo quería aclarar las cosas, decir las cosas como son. Eso de las sanciones petroleras de Estados Unidos a Venezuela, usted y yo podemos no estar de acuerdo en si están bien tomadas o mal tomadas, pero el hecho concreto es que fueron tomadas en el 2019, 6 años después de que Maduro empezó a cercenar las libertades en Venezuela. Ojalá llegue el día en que alguien que piensa distinto pueda hablar libremente en la televisión de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, así como usted ahora está hablando en una cadena de televisión de Estados Unidos. Bueno, primero yo creo que faltas a la verdad, ya que te gustan los términos duros. Cuando dices que la llegada de Maduro cercenó las libertades, o sea, ahí la derecha tuvo oportunidad de pedir la revocación del mandato que existe en Venezuela, no existe en Estados Unidos, por cierto, de un presidente de la República, tenía casi 2/3 del Congreso, y en vez de irse por la revocación del mandato en el primer trienio, después de la primera elección del presidente Maduro, se fue a una cosa de violencia terrible. Nosotros tenemos todo nuestro respeto al gobierno y al pueblo de Estados Unidos. No nos meteremos en su decisión soberana de la elección presidencial que decide el pueblo de Estados Unidos a quien determine, y tendremos una relación de colaboración y respeto con el gobierno de Estados Unidos y con los gobiernos del mundo. Esa es nuestra convicción, esa es nuestra preocupación central. Y hay cosas que compartimos, que no compartimos. Bueno, senador, se nos que te acabó el tiempo. Muchísimas gracias por su tiempo. Hagámoslo de vuelta. Gracias por estar con nosotros. Hombre, muchas gracias a ti, Andrés. Un abrazo a tu auditorio.